Bienvenidos a la agenda económica de este martes, dedicada a conocer en detalle las propuestas de quienes aspiran a estar en la primera vuelta presidencial de noviembre. Por supuesto, si es que ganan la consulta ciudadana de este sábado por parte de Unidad Constituyente. Si ayer lunes fue el turno de Yarna Proboste, este martes conoceremos las propuestas de la candidata del Partido Socialista y del PPD. Ya ese 4% que en alguna vez se comentó, ¿no es cierto?, como parte del seguro de ahorro colectivo, quedó completamente insuficiente. Estamos hablando de 8 o 9 puntos se necesitan extra, ¿no? Y si nos referimos al Gualmapu y a la Araucanía, que necesitan una atención y por lo tanto la posibilidad de restitución y devolución de tierra. Si es necesario expropiar, se expropiará. Vamos a decretar también estado de emergencia climática, el derecho humano al agua, como el agua como un recurso para la actividad productiva, pero para la actividad productiva también de la pequeña agricultura familiar, ¿no? El jefe programático de Paula Narváez es egresado y posgrado en Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en Economía de Harvard, ha hecho clases ahí y tal como lo hace actualmente en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y hasta hace poco vicerrector de esa casa de estudios. Parte de su investigación lo ha dedicado a los fundamentos de la economía del bienestar. Daniel Hoffman, gracias por estar en la Agenda Económica. Gracias por la invitación. Daniel, quisiera partir por el último tema que vimos de ese compacto de cuñas de Paula Narváez, que tiene que ver con el informe de la ONU, cambio climático y directamente, ¿cuáles son las principales propuestas que tienen ustedes para enfrentar la sequía? Para enfrentar la sequía. Bueno, hay un plan de acción climática que considera distintos aspectos. Por una parte, buena parte del uso de agua en Chile está asociado con la agricultura. Y por lo tanto, hay una parte importante, ¿verdad?, de un uso más eficiente del agua puede tener que ver con un uso más eficiente del agua en agricultura. Y parte de las medidas que estamos planteando van precisamente a incorporar más ciencia y tecnología, de modo tal de que existan sistemas de riego eficientes, completamente difundidos en toda la agricultura, que permitan entonces ir ahorrando por ese lado. Pero en términos generales, nosotros tenemos un programa que está absolutamente cruzado por el tema medioambiental. Ese es un eje estructurante del programa. El programa tiene medidas que buscan, en todo orden de cosas, que tengamos un nuevo pacto ambiental. Que nuestro plan, por ejemplo, de recuperación busca desde ya imponer, ¿verdad?, un tipo de economía, una forma de desarrollo, no solamente económico, sino que también urbano, que sea, ¿verdad?, amistoso con el medio ambiente, que lo regenere, que esté asociado con planes de reforestación, y una serie de otros elementos que también afectan potencialmente positivamente el equilibrio con el ecosistema y en particular la crisis hídrica. Usted, Daniel, mencionaba la agricultura. Precisamente tenemos la pregunta de un líder gremial. Reitero que siempre las preguntas que hacen los líderes gremiales o los economistas son aleatorias, no son dirigidas a un candidato en particular. En esta ocasión, pregunta Daniel Allendez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Chile, que ya lleva más de 12 años de escasez hídrica prolongada, y en particular el año 2021, que puede que sea el año más seco del siglo, su gobierno, ¿qué planes de inversión tienen considerados para la seguridad agroalimentaria para Chile para los próximos 50 años? Bueno, lo que te decía un poco lo puedo complementar a partir de esta pregunta. Nosotros tenemos un plan de inversiones que tiene, como te decía, dos focos. Por un lado, el plan busca reactivar la economía, pero por otro lado también hay un plan de inversión que va precisamente orientado a resolver los problemas de la crisis hídrica. Tenemos un plan que en principio está descentralizado y que busca identificar cuáles son las obras críticas que se pueden efectivamente construir en un plazo relativamente breve de tiempo, de modo tal de mejorar la dotación y el manejo de aguas en general. Se está hablando, por ejemplo, de más embalses, desalinización de agua, riego tecnificado, también resguardar mejor los acuíferos, mejor uso de agua que se extrae de pozos. Todo eso que tú dices está en el programa.
¿ya? O sea, efectivamente nosotros tenemos, creo que una de las críticas que ha habido en general a los programas de gobierno que se han presentado en esta oportunidad es precisamente lo magros que son en el área medioambiental. Nosotros tenemos, como te decía, por un lado el tema del medio ambiente como un tema transversal, en donde esperamos que se aplique en todos los ámbitos de decisión de las políticas públicas, pero además, como tú bien señalas, tenemos acciones específicas y todas las cosas que tú mencionaste están explícitamente mencionadas en el programa como parte de lo que visoramos como un tema crítico para Chile. De hecho, este es un tema que creo que vale la pena mencionar. Parte de nuestra construcción programática estuvo basada en diálogos regionales. Y si es que hay un tema que apareció en la mayor parte de las regiones, fue el tema del agua. Y obviamente este es un tema importante que tiene que ver con lo productivo, como señalaba el dirigente gremial de la agricultura, pero también tiene que ver con el consumo humano, y entonces hay también allí una visión sobre el medio ambiente y sobre el uso de agua, y el agua en particular, como un derecho humano. Y estamos, entre otras cosas, planteando una nueva institucionalidad para el agua que habrá que ir discutiendo de manera pausada y muy dialogante con todos los actores. Sí, y usted también quiere ser carbonos neutrales Chile para 2040 en vez de 2050 como está planteado ahora. Los invito a ver un resumen que hemos preparado con los ejes o algunos puntos distintivos del programa económico de Paula Narváez. Por ejemplo, que las cuentas de la luz disminuyan en todos los hogares. Pensiones universal básica garantizada de al menos 225.000 pesos. De la misma línea, salario mínimo, subirlo de forma gradual hasta 500.000 para el fin de gobierno, y minería, royalty, tanto a las ventas como a las utilidades. Daniel, quiero quedarme en este último punto y entrar a hablar de impuestos. Ustedes lo plantean royalty, ventas y utilidades. Ambas, o sea, se graba las ventas y aparte se graba a las utilidades. Nosotros, mira, hemos estado trabajando en distintos modelos de royalty. El proyecto que está actualmente en el Congreso, ¿verdad?, es un proyecto que está orientado a plantear un royalty a las ventas, un royalty ad valorem. Por otra parte, ¿verdad?, el impuesto que está vigente es un impuesto específico a la minería, ¿verdad?, que opera sobre el margen operacional. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mira, lo primero que estamos planteando, que es necesario mejorar de ese proyecto, es que el proyecto no toma en cuenta el hecho de que hay muy distintos minerales, se extrae oro, se extrae cobre, todos tienen que estar sujetos a un distinto royalty, no al mismo royalty. Por lo tanto, lo primero que estamos planteando es que sea un royalty heterogéneo en base al producto que se está básicamente explotando, porque entre otras cosas, la pertinencia de un royalty tiene que ver con los costos de operación, y por lo tanto los costos de operación y el tipo de operación, la envergadura de las operaciones son distintas dependiendo del mineral que se está extrayendo. Eso por un lado. Por otro lado, yo te diría que el principio fundamental que orienta nuestra propuesta de royalty es la necesidad de compatibilizar dos cosas. Por una parte, un desarrollo del sector minero. Si tú hablas con la gente del sector minero, te dicen, oye, esas son piedras que están enterradas, hay que sacarlas. Si tú efectivamente tienes un royalty mal diseñado, vas a desincentivar, ¿verdad?, que haya cierta componente importante de ese mineral que se extrae, que por lo tanto hay valor económico, ¿verdad?, que va a quedar esencialmente enterrado. ¿Y por qué a las ventas y a las utilidades y no solamente cuando haya utilidades como se suele grabar generalmente todo sistema impositivo? Déjame terminar la idea. El segundo principio tiene que ver con que efectivamente el royalty aporte más. El royalty es parte del patrimonio de todos los chilenos y su aporte actualmente en el caso de Chile es relativamente bajo, creemos nosotros, con respecto a lo que podría estar aportando e incluso en términos comparados a nivel internacional. Y por lo tanto queremos compatibilizar estos dos objetivos: que haya inversión, que no se paralice la inversión, y por otra parte que el royalty aporte más. El punto es que en la industria minera, específicamente por ejemplo en el caso del cobre, hay distintos tipos de yacimientos y hay distintos tipos de empresas. Y los distintos tipos de yacimientos y empresas tienen distintos tipos de costos. Y por lo tanto nosotros creemos que con un impuesto más flexible, en donde por ejemplo haya un royalty a las ventas, ¿verdad?, a partir de un cierto precio que permita extraer las rentas que se llaman ricardianas del precio del cobre,
cobre o de los minerales que no está relacionada con una ganancia en productividad, sino que tienen que ver con oscilaciones o fluctuaciones del mercado, los precios internacionales. Ese tipo, ¿verdad?, de royalty a las ventas creemos que es apropiado para cierto tipo de empresas y cierto tipo de leyes. ¿Están pensando, por ejemplo, en un cobre desde $3 hacia arriba? Estamos pensando, claro, que en el fondo este tipo de impuesto a las ventas tiene que empezar a operar cuando los precios son efectivamente precios que están asociados con rentas más altas. Los parámetros del modelo, es decir, desde que esta combinación tanto de un impuesto al margen con un impuesto a las ventas y a qué tipo de empresas le puede aplicar los distintos tipos de impuestos y desde qué precio, son cosas que estamos en este momento simulando y forman parte del detalle que nos gustaría esencialmente exponer, digamos, en las próximas semanas. Sí, Daniel, ustedes también tienen como objetivo un nuevo pacto tributario que recauda al menos 5 puntos del PIB más. ¿Cómo se desglosa ese mayor financiamiento? ¿Cuáles son las fuentes? Perfecto. Lo primero que quiero señalar es que un principio conductor de esta reforma tributaria tiene que ver con que la gente que tiene más ingresos y muchas veces la gente que tiene muchos más ingresos en un país tremendamente desigual como Chile, tiene que contribuir más a la carga tributaria. Este es un problema de justicia tributaria y es un problema de legitimidad del sistema. No podemos tener un sistema como el de hoy día, que por una parte no recauda lo suficiente y que por otra, buena parte de esa carga viene de un impuesto como el IVA, que es bastante regresivo. Sí, ustedes hablan de un impuesto patrimonial permanente. ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿A qué van a gravar específicamente? Déjame volver un poquitito a tu pregunta original. Ese era mi punto original. Todas las propuestas que tenemos en el programa, nosotros tenemos una propuesta tributaria que se basa en esencialmente 5 pilares de recaudación. Está orientado por este principio, de que la gente que tiene más y que en algún sentido se ha beneficiado más de la estabilidad, de las buenas condiciones de negocio en Chile, tiene que contribuir más. El pilar más importante no es necesariamente el impuesto a la riqueza que tú estás mencionando, que sí también lo tenemos en el programa, sino que fundamentalmente la primera parte de esta estrategia pasa por una reducción importante de la evasión tributaria en Chile. La evasión tributaria en Chile, la mejor estimación que tenemos, es que alcanza anualmente 22.000 millones de dólares. Esos son 7 puntos del PIB. Exacto. Entonces, bueno, parte importante, ¿verdad?, de ese aumento de recaudación pasa simplemente por reducir la evasión, es decir, por hacer que se cumplan las leyes tributarias actualmente vigentes. Buena parte de esa evasión viene precisamente de gente que tiene más ingresos, de gente que, entre otras cosas, tiene mejores medios para eludir y evadir impuestos. Entonces, esas medidas anti-evasión pasan por una inversión institucional en impuestos internos y también pasan por medidas que buscan transparentar más el sistema. Por ejemplo, y la parte del impuesto patrimonial, impuesto permanente a los súper ricos, como se conoce coloquialmente. Sí. ¿A qué quieren gravar y cuánto esperan recaudar ahí? Ojo con eso, porque nosotros estamos hablando de varios impuestos a los súper ricos, no un solo impuesto a los súper ricos. Entonces, un impuesto efectivamente es a la riqueza y está básicamente orientado a que hay un cierto porcentaje de la riqueza que se grava anualmente. Ojo, en Chile tenemos una riqueza altamente concentrada en un grupo muy pequeño de gente. ¿Pero eso en activos financieros, inmobiliarios? Activos de riqueza en general. Es difícil de implementar, estamos muy conscientes de eso. Entre otras cosas, es difícil de implementar porque, bueno, vivimos en un mundo con movilidad de capitales, hay mucha gente, ¿verdad?, que teniendo ingresos muy altos es capaz, ¿verdad?, de trasladar estos ingresos hacia el exterior y eso es parte importante del desafío de un buen diseño. Pero tenemos también otros ingresos, otros impuestos a los súper ricos. Por ejemplo, hay impuestos a las ganancias de capital, que son básicamente impuestos que se cobran en todos los países desarrollados del mundo. O sea, no estamos haciendo nada que esté fuera de la norma desde una perspectiva comparada. Y también tenemos impuestos a las utilidades retenidas, que en Chile, ¿verdad?, las empresas, ¿verdad?, pueden retener utilidades y muchas veces posponen indefinidamente el resarcimiento de esa utilidad. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que eso tiene que estar sujeto, ¿verdad?, a un impuesto a la utilidad retenida. Sí, también proponen modernizar la ley sobre impuesto territorial para gravar de manera adecuada los inmuebles más caros o los que acumulan inmuebles. Ahí entonces va a haber alza en las contribuciones. No necesariamente. Puede ser, por ejemplo, o sea, lo que te quiero decir es que puede ser que haya ciertas alzas en las contribuciones, pero ojo que en Chile hoy día hay muchas sociedades de gente que puede tener hasta 200 departamentos que por las distintas exenciones no están pagando hoy día impuestos.
ese también es el tipo de exenciones, de privilegios que necesitamos terminar. Y por lo tanto, simplemente para redondear las ideas, nosotros creemos que si hacemos una estrategia exitosa de reducción de la evasión, simplemente a modo de comparación, el país más exitoso en reducir la evasión tributaria en los últimos tiempos es Polonia, que en 5 años logró reducirla un 50%. Entonces nosotros, en términos realistas, si somos bien exitosos en reducir la evasión, lograríamos recaudar entre 3 y 3,5 puntos del PIB a partir de eso, que es algo que tomaría un cierto tiempo, y después están estos otros pilares. Está efectivamente la eliminación de exenciones, que de nuevo beneficia principalmente a grupos más bien pudientes. Tenemos estos distintos impuestos a los súper ricos, que es necesario combinar con medidas que permitan, por ejemplo, tener mejor información de cuáles son los beneficiarios finales de lo que se llama humo, de ciertas empresas o sociedades que se montan para esconder los ingresos. Y tenemos también el tema del royalty que mencionabas tú, impuestos verdes y eso fundamental. Algo que también ustedes proponen es desintegrar completamente el impuesto a la renta. ¿Eso equivale a que se termina el global complementario? Lo que nosotros planteamos es básicamente abrir esa discusión. Nosotros entendemos que buena parte de nuestra reforma tributaria lo podemos hacer sin necesariamente desintegrar. La desintegración genera un aumento de recaudación que no es menor, puede ser sustantivo, del orden de 0,5 puntos del PIB, por decir algo, puede ser un poco menos, puede ser más, hay que calcularlo bien. Pero lo que nosotros estamos planteando es que donde queremos poner la energía es donde hay más potencial para recaudar más, y lo que te decía antes, que uno puede recaudar 3 a 3,5 puntos del PIB simplemente haciendo que las leyes de hoy se cumplan, con mejores atribuciones para impuestos internos y con más transparencia en el sistema en general de tributación. Daniel, tenemos una nueva pregunta. Nuevamente digo que estas son preguntas que se hacen para todos los candidatos, no es una dirigida en particular a alguien. El que pregunta ahora es el economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa. Muchos programas de gobierno hablan de la necesidad de incrementar el pago de impuestos para afrontar las demandas sociales que estamos viendo como sociedad. Sin embargo, muy pocos hablan con respecto a la abolición del aparataje estatal para hacer más eficiente el gasto del mismo. Me gustaría saber cuál es la mirada que tienen ustedes respecto a esto. Vamos entonces a la respuesta, ¿sí? A ver, mira, es un muy buen punto. Nosotros creemos que, voy a ir un poquitito más atrás, nosotros creemos que tenemos que presentarle al país no solamente una reforma tributaria, un nuevo pacto fiscal que permita financiar un estado de bienestar más potente en línea con las demandas sociales que buscamos satisfacer, sino que además necesitamos presentarle al país una nueva estrategia de desarrollo. Y esa nueva estrategia de desarrollo le da un rol distinto al Estado, un rol conductor. Nosotros no podemos pretender tener un Estado que articule más el desarrollo, que responda más a la ciudadanía, sin tener una modernización importante del Estado. Y por lo tanto estamos planteando de manera muy sustantiva y decidida una modernización del Estado, tanto a nivel central, a nivel del servicio civil, pero también tomando en cuenta la necesidad de potenciar el proceso de descentralización. ¿Hay que achicar el Estado? No hay que achicar el Estado. Hay que tener un mejor Estado y hay que tener un Estado más profesional. Hay que tener un servicio civil que esté orientado por el servicio a la gente y los objetivos de la función del Estado, más que, por ejemplo, redes clientelares y otro tipo de cosas. Aprovecho de mencionar que, en línea con lo que estaba mencionando el colega, ¿verdad? Si es que tú miras a Chile en el contexto internacional, los estudios que existen sobre la eficiencia del gasto público en Chile nos sitúan bastante bien. De modo tal de que efectivamente uno no podría decir que el Estado chileno es un Estado que malgasta los dineros. Lo que sí creemos es que hay margen para reasignar ciertos recursos, por ejemplo, evaluar programas seriamente y basados en evidencia, apoyar a aquellos que efectivamente están haciendo la pega y los otros simplemente no, y por lo tanto, y por otra parte, modernizar el Estado. Y eso es un poco lo que te estaba mencionando anteriormente. Y un Estado que para ustedes va a jugar un rol muy importante en el nuevo sistema de pensiones que propone al país. Lo revisamos al regreso en esta conversación con Daniel Hoffman, que es el jefe programático de Paula Narváez. Todos sabemos que los medicamentos se llevan una buena parte del gasto de las familias chilenas. Según el CEP, 1 de cada 3 pesos que se destinan a salud
son para medicamentos. Por eso, la candidata socialista busca rebajar sus precios en promedio a la mitad. ¿Es una medida que se puede hacer? Lo revisamos a la continuación. Una caja de ácido acetil salicílico de 100 miligramos y 100 comprimidos cuesta cerca de 4.000 pesos. Una caja de aspirinas, mismo 100 miligramos, pero solo 42 comprimidos, bordea los 3.500. El componente activo es igual, pero uno es genérico y el otro es de marca. Diferencias como esa mantienen en jaque el mercado farmacéutico de nuestro país. Uno que la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, busca neutralizar a través de una baja del 50% de promedio en los precios de los medicamentos. Eso es una medida viable, sin embargo, es una solución muy parcial que no va al tema de fondo. ¿De dónde vamos a sacar para financiar ese 50% del costo? Yo creo que hoy día la arca fiscal no lo tiene. Nadie va a pensar en desfinanciar el GES de hipertensión para financiar otra patología. Uno de los ejes de esta propuesta es ampliar la lista de medicamentos cubiertos por el GES, la ley Ricaurte-Soto y la ley del cáncer. Concretamente, para reducir el valor de los fármacos, lo que plantea Narváez es potenciar Senabast y las compras multianuales que este organismo realiza, tal como ya se hace con las farmacias independientes. Hoy día ya existe esa ley y ha mejorado durante todo este año, que ya lleva aproximadamente un año de implementación, y ha tenido mejor gestión y se ha notado finalmente en el gasto bolsillo de las personas. Sobre los gastos en salud que realizan las familias, el ítem medicamentos se lleva 36%, lejos el más alto según cifras del CEP. Esto es más del doble que el siguiente tipo de gasto, la consulta médica. La mayoría de los medicamentos de uso habitual genérico son de bajo precio. Y el problema no está en ellos, sino que está en lo que se llama los bioequivalentes de marca, en donde ahí los precios son muy elevados. Una buena política es fomentar la creación de nuevas farmacias independientes, que no tengan espacio para la colusión, ni para participar de cierres injustos o de no respetar el mercado de manera justa. Si esta rebaja entra en régimen, hay otro punto a revisar: las farmacias populares. Unidades que se crearon con el fin de que las personas accedieran a un medicamento a precio más bajo, pero que podrían tener un futuro incierto. La razón de ser para cumplir con el objetivo de bajar el precio desaparece, pero sí podrían cumplir un rol de ser unidades en donde se pueda proveer consejería, educación. La farmacia popular es una verdadera solución al problema. Hoy día las farmacias independientes también somos una solución del problema. Y si existe una baja, las farmacias independientes y también las farmacias populares van a estar acorde a la necesidad del país. En términos de medicamentos de alto costo, usualmente asociados a enfermedades raras, bajar su precio se mantiene como una demanda latente. Los puntos de tope siguen siendo los altos costos de investigación y fabricación, además de las escasas unidades que se producen. Daniel, ustedes también proponen bajar en 50% la tarifa del transporte público. Eso es muy importante para el bolsillo de las personas. Y algo que es también muy importante, que es tema de discusión nacional ahora, es el ingreso familiar de emergencia. Se extendió hasta diciembre. La idea de ustedes es que pare ahí y en enero ya no haya ingreso familiar de emergencia. A ver, hay dos preguntas acá, ¿no? Una que tiene que ver con el costo de la vida y otra que tiene que ver con el tema del ingreso básico, diría yo, ¿no? Nosotros, el diagnóstico que tenemos es el diagnóstico que tienen todos los hogares de Chile y que viven todas las casas en este país. Vivir en Chile hoy día es caro, cuesta llegar a fin de mes. Y en particular, cuesta llegar a fin de mes con servicios y bienes que son esenciales. Los remedios son esenciales, el transporte es esencial, las cuentas de luz son esenciales. Y por supuesto la necesidad de tener estabilidad de los ingresos. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros para abordar este problema del costo de la vida en Chile? Dos cosas. Estamos abordándolo por el lado de los ingresos, y allí entonces tenemos una política agresiva desde el punto de vista de la protección social vinculada al aseguramiento de ingresos, y por otro lado una política para contener y controlar y bajar los gastos. En el caso específico de los medicamentos, lo que se está planteando es una, si tú quieres, una canasta o una serie de medidas que son medidas orientadas a esto. Uno, aumentar el poder de compra, el poder comprador del Estado a través de Senabast. Eso es una medida. Lo otro tiene que ver efectivamente con temas como el aumento de la competencia
que tiene que ver con hasta qué punto, por ejemplo, las farmacias traspasan los precios a los usuarios. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que las farmacias populares o las farmacias independientes son efectivamente una medida que va en esa dirección. Adicionalmente, hay temas de regulación que tienen que ver con que se puede regular también que las farmacias estén de alguna forma requeridas de ofrecerle a sus clientes los productos, ¿verdad?, que están a menor costo y que son bioequivalentes. Y finalmente, y esto depende un poquitito de si es que esto hay que evaluarlo, uno podría también pensar en mejorar o aumentar la producción local de remedios. Entonces, hay un pool de medidas, si tú quieres, orientadas a resolver este problema, y nosotros creemos que esta meta es totalmente realista. Y si te fijas, ninguna de estas medidas que te dije son medidas que están asociadas con gastos adicionales necesariamente. Exactamente, es reducción por una mejor gestión. Pero quiero llegar al tema del IFE, Daniel. Perfecto. ¿Cuál es la perspectiva? Porque se sabe cómo el Estado se está endeudando, está gastando ahorros y se extendió hasta diciembre. La propuesta de ustedes es que ya no haya más IFE enero, febrero, y que ya en marzo, si es que llegan a asumir en la moneda, no haya ingreso familiar de emergencia. Nosotros creemos que efectivamente el IFE llegó tarde, el gobierno llegó tarde con este tipo de ayuda, y eso lamentablemente desencadenó políticas que son malas políticas, como los retiros. Y por eso nuestra candidata actualmente se opone de manera coherente y fehacientemente a un cuarto retiro, porque entiende, ¿verdad?, que están estos otros instrumentos como el IFE que pueden todavía ser importantes para algunas familias, las familias que están con desempleo o con ingresos rezagados producto de la crisis que ha surgido por la pandemia. Efectivamente creemos que hoy día, si tú miras las cifras macroeconómicas, ya no existe una brecha de actividad en el producto. Esencialmente estamos con niveles de actividad económica que son comparables al periodo de la prepandemia. Más aún en los sectores asalariados, es decir, los segmentos laborales que no han perdido el trabajo y tienen trabajo formal, están hoy día con salarios reales, es decir, controlados por inflación, superiores a los que existían antes de la pandemia. Y por lo tanto, efectivamente existen ciertos bolsones de la economía que están rezagadas, sobre todo desde el punto de vista del empleo, que es necesario seguir atendiendo con ayudas, ya sea este tipo de ayudas o planes de reactivación o planes de empleo. Y creemos que efectivamente hacia adelante el IFE debiese ir disminuyendo. No puede ser algo radical, pero tiene que ir ocurriendo de manera gradual, porque, entre otras cosas, lo central en este momento es terminar de recuperar el empleo. Sí planteamos en el programa la incorporación gradual de un ingreso básico que inicialmente, en una etapa inicial, que es más bajo que el IFE y está focalizado en mujeres del 80% más vulnerable y en niños, y fundamentalmente en niños bajo la línea de pobreza, porque creemos que una meta fundamental de nuestra política de protección social es la pobreza cero en infancia. Lo vengo ahí porque precisamente tenemos preparado una gráfica con los detalles de lo que nosotros denominamos como tema de salario. Así que la vamos a presentar inmediatamente y usted la va explicando, Daniel. Ingreso básico universal entre 2022 y 2026 a niños, adolescentes y mujeres del 80% más vulnerables. 60.000 pesos para cada mujer, que sea gradual y con cargo al empleador. 45.000 por cada niño que tenga a su cuidado, y para quienes estén bajo la línea de la pobreza, 90.000 pesos. Eso es lo que ustedes tienen como base para ayudar a las personas más vulnerables. Perfecto, pero hago una corrección. A ver. Esto es básicamente política de ingreso, es protección social y no está relacionada con el empleo. De modo tal de que esto no está, por ejemplo, a cargo del empleador. Estos son simplemente transferencias monetarias, ¿verdad?, que van a las familias, ¿verdad?, en este caso las mujeres del 80% más vulnerable y los niños, porque tenemos esta política, o sea, parte de lo que sentimos que es fundamental para tener mayores niveles de igualdad, un piso mínimo de dignidad, es precisamente que la gente tenga los ingresos mínimos necesarios para consumos básicos. Y esta es parte de las medidas que estamos proponiendo como parte de nuestra política de ingresos, pero de protección social, no vinculadas con el empleo. Dejamos el último tema, que para mí es el más importante, más político y también más difícil, que es pensiones, Daniel. Y ustedes proponen, lo vimos en el principio del programa, una pensión básica universal garantizada de 225.000 pesos para el 90% más vulnerable y que se acerque al salario mínimo, que ustedes quieren que sea 500.000 pesos para el fin del gobierno. Eso obviamente tiene que ser con
cargo de rentas del Estado a través de impuestos que pagamos todos los chilenos. Hablemos de la estructura más difícil de consensuar, que es el nuevo sistema. Ustedes mantienen que el 10% vaya a cuentas individuales, pero que la recaudación la haga un ente público y luego eso pase a administradores privados. ¿Puede ser, por ejemplo, AFP, que se mantengan como lo están haciendo ahora y se sumen otros? A ver, efectivamente nosotros estamos planteando una reforma que mantiene el pilar contributivo de cuentas individuales, que efectivamente, básicamente lo que estamos diciendo es que las cuentas de ahorro que son de los cotizantes actuales siguen siendo de los cotizantes actuales y van a seguir siéndolo en nuestra propuesta, en principio, para siempre. 10% ¿okay? Cuenta individual. Eso. Clarísimo. Ahora, sí es cierto que estamos proponiendo que la entrada al sistema sea una sola, esté básicamente asociada con este ente público. Distinguimos entonces, hoy día las AFP juegan dos funciones. Recaudación y administración. Recaudación, administración, que tiene que ver también con y gestión financiera, es decir, básicamente cómo se invierten las platas de estos ahorros, etcétera. Lo que nosotros estamos diciendo es que en todo lo que tiene que ver con la gestión de cuentas, es decir, la parte no financiera, eso esté a cargo de un ente público. Y por otra parte, estamos permitiendo, o estamos básicamente proponiendo que pueda existir gestión financiera por parte de privados, que pueden ser ya sea AFP reconvertidas, otros gestores financieros, gestores con o sin fines de lucro, que efectivamente sean profesionales en la parte financiera de la gestión de estos ahorros. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo es que en principio las AFP como las conocemos hoy día se acaban. Fin a las AFP como las conocemos hoy día, pero efectivamente las AFP podrían reconvertirse y dedicarse a una función que actualmente cumplen, que tiene que ver con la parte de gestionar los fondos. Nosotros no vemos, por ejemplo, que tenga demasiado valor que el Estado esté a cargo, por ejemplo, de tener, no sé, una persona que esté sirviendo de corredor de bolsa. Eso lo tiene que hacer la gente que es profesional. Entonces, ¿no proponen una AFP estatal? Por ahora no estamos proponiendo una AFP estatal. Ya, la parte, el Fondo Colectivo Solidario, todo el 8% adicional que ustedes proponen, que lo pague el empleador, vaya a un fondo colectivo con solidaridad intra e intergeneracional, 8 o 9%, porque en el debate la candidata estaba con la duda. Yo creo que, mira, lo que aparece en el programa es 8%, podría ser 9%. Los sistemas de la OCDE tienen parámetros, se llaman parámetros estos aspectos del sistema de pensiones, que están entre 18 y 21%, de modo tal de que lo que dijo la candidata es perfectamente razonable. Estamos planteando en principio que sea a lo menos 8, podría ser un poco más. Hay ciertos aspectos de esta reforma que yo creo que es importante que se discutan más ampliamente. La gente habitualmente dice, pero ¿cómo está usted proponiendo que haya diálogo social si llevamos tanto tiempo discutiendo las pensiones? Sí, pues, pero entre medio hubo retiro, hubo un estallido social que está reclamando un distinto tipo de pensiones, que se garanticen pensiones, ¿verdad?, dignas para todos los chilenos. Entonces tenemos que discutir ciertos aspectos. Entonces nosotros tenemos una propuesta bien clara, pero es muy importante que los fundamentos del sistema y ciertos aspectos, como si es 8 o es 9, y otro tipo de detalles del sistema, más allá de los principios que creemos que están bien orientados en nuestra propuesta, se discutan. Y que entendiendo que hay cosas que son tremendamente urgentes, como la necesidad de pagar pensiones a gente que, por ejemplo, se quedó sin cuentas, ¿verdad?, de ahorro por los retiros. Bueno, entonces creemos que se puede operar en dos frentes. Hay que caminar y mascar chicle. Se puede operar en el corto plazo con leyes cortas que atiendan a la urgencia, pero por otro lado es importante discutir los detalles, incluyendo el tamaño de este pilar de seguridad social, que van a determinar, ¿verdad?, las características del sistema de pensiones por los próximos 30 o 40 años. Usted hablan que este 8 o 9% que vaya a un fondo solidario lo administre, esté a cargo un ente público, esté a cargo de la recaudación, de la administración y también de la gestión financiera, o eso lo pueden hacer privados que tengan el visto bueno de este ente público? En principio está pensado que más bien lo hagan privados. O sea, lo que estamos pensando es que los criterios de inversión los defina un ente público. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de carteras de inversión tiene que haber?
Es necesario también eventualmente poner ciertas condiciones sobre cuáles son el tipo de empresas en las que se puede invertir. Se puede invertir, empresas por ejemplo, sustentables, por exactamente, empresas que no maltraten, ¿verdad?, al medio ambiente, a los trabajadores, a las comunidades. Ese tipo de normativa, ¿verdad?, esa supervisión sobre el tipo de inversiones que se pueden hacer está también a cargo de un ente público con participación de los trabajadores, es decir, con diálogo social, que son los dueños de esas cuentas, pero efectivamente la gestión financiera puede licitarse y estar a cargo de privados. A Macarena Lobos, del programa de Yana Proboste, también le hice esta última pregunta para terminar la conversación. ¿La edad de jubilación en nuestro país se mantiene igual o se tiene que subir, tanto para hombres como para mujeres? Es una pregunta, muy buena pregunta, una difícil pregunta. Nuestra propuesta no está planteando cambiar los límites de jubilación. ¿Es una razón técnica o una razón política porque es una propuesta muy impopular subir la edad de jubilación? ¿Por qué no la cambian? Mira, es cierto que si es que uno piensa, ¿verdad?, en la longevidad, es decir, en la extensión de la esperanza de vida, en el hecho de que estamos en una transición demográfica en donde la gente vive cada vez más tiempo, es razonable que la gente, por un lado, trabaje hasta un periodo más tardío de su vida y también contribuya al sistema de pensiones potencialmente con edades de jubilación más altas. Esto es un problema político, pero además, pero también no lo digo esto peyorativamente. O sea, tú piensas lo que significa haber tenido un mercado laboral muy negativo o haber tenido que postergar, eres una mujer que tuvo que postergar su carrera o su inserción laboral a raíz de una sociedad que ha sido bastante injusta, ¿verdad?, desde el punto de vista del género. ¿Es razonable pedirle a una persona que ha estado enfrentada a condiciones adversas durante todo su periodo laboral a que se suba la edad de jubilación? No es obvio, ¿verdad? Ahora, entonces, la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, con especialistas de todos los sectores políticos, han dicho en todos los tonos que hay que subir la edad de jubilación. Entonces, como jefe programático, se lo pregunto, ¿se pierden votos si se propone subir la edad de jubilación? Es que yo creo que estas son las cosas que, como te mencionaba anteriormente, requieren de una discusión más amplia. Pero llevamos 20 años hablando de este tema. Bueno, pero lo que pasa es que este sistema va a regir las pensiones, que es un tema fundamental, los próximos 40 años. Así que bien vale que discutamos unos 6 meses cosas como la que tú acabas de plantear. A mí me parece totalmente razonable que haya un alza gradual o que se incentive, por ejemplo, no necesariamente de manera obligatoria, pero que se incentive, ¿verdad?, una jubilación más tardía, por ejemplo, aumentando el, si tú quieres, retorno de los ahorros o contribuciones que se hacen después de la edad de jubilación. Entonces hay distintas maneras. De hecho, la reforma original del gobierno de la presidenta Bachelet tenía, ¿verdad?, mecanismos que incentivaban una jubilación más tardía, y todas esas son cosas que se pueden discutir, pero que requieren un sustento y un respaldo social que es necesario discutir de manera amplia. Daniel Hochman, jefe programático de Paula Narváez, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Terminamos este programa especial de Agenda Económica, que lo continuamos también el miércoles, pues que estará acá también el asesor económico principal de Carlos Maldonado. Sigan acá en CNN Chile.